Muy buenas, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemáticas Básicas de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En este video vamos a trabajar con el traslado de un número dentro del sistema de numeración decimal al babilónico. Nuestro primer ejemplo nos va a solicitar que vamos a trasladar el número 45 al sistema de numeración babilónico. Observemos que en este caso el 45 es menor que el 60, que recordemos que la base del sistema de numeración babilónico era 60. Entonces, para resolver este ejercicio es relativamente sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar el número 45 y separarlo en la suma de dos números, tales que me permitan representarlo con los dos símbolos que está dentro del sistema de numeración babilónico. Recordemos que era el 1 y el 10. Dicho esto, entonces lo vamos a dividir como 45. Entonces, para representar 40, como lo tenemos acá, vamos a utilizar entonces 4 de estos símbolos, y eso representaba el 40. Ahora, para representar el 5, vamos a utilizar 5 de los otros símbolos que representaban la unidad, que eran estos triangulitos. Entonces ya tenemos 40 y 5. Como en este caso es un número menor que 60, no hay que representarlo en grupos. Por lo tanto, el 45 me quedaría como la representación de estos números. Observemos que estos símbolos no tienen una separación considerable entre ellos. Entonces podríamos decir que es la respuesta correcta a pasar el número 45 al sistema de numeración babilónico. Veamos otro ejemplo. Este otro ejemplo me dice, traslada el número 138 al sistema de numeración babilónico. Aquí ya tenemos que trabajar un poquito más el ejercicio. ¿Por qué? Porque 138 es un número que es mayor a 60. Por lo tanto, para esto tenemos que trabajar con las divisiones. Entonces, como tenemos que hacer uso de las divisiones, vamos a tomar el número 138, que es el que queremos pasar al sistema de numeración babilónico, y lo vamos a dividir entre 60. ¿Por qué 60? Se preguntará. Recordemos que 60 es la base del sistema de numeración babilónico, por eso lo dividimos entre 60. Sabemos que ese número es 138 dividido entre 60 es 2, porque 2 por 60, eso me da 120. Hago la resta hacia abajo y eso me va a dar 18 como resultado. Como 18, en este caso, ya sería el resultado, 2 sería el cociente de la división. Como 2 no se puede dividir entre 60, ya tendríamos la división completa. Entonces, al residuo le vamos a llamar P0 y al número 2 lo vamos a llamar como P1. P0 quiere decir la posición 0 y el P1 significa la posición 1. Por lo tanto, tenemos el P0, primero lo vamos a colocar. ¿Cómo colocaríamos entonces 18 con los símbolos del sistema de numeración babilónico? De esta forma. Recordemos que el primero de ellos significaba el 10 y los otros 8 restantes era la unidad, por lo tanto sumado me da el 18. Ahora bien, ¿cómo representaría P1? El 2. Lo representaría con estos dos triángulos que están volteados. Por lo tanto ya tendríamos la representación del 2. Ahora lo que me queda es escribir los dos números, la posición 1 y la posición 0, en una sola frase, en una sola línea. Recordemos que tenemos que guardar un espacio entre cada posición. Como vimos anteriormente, hicimos la división. Por lo tanto, lo que tenemos que colocar es que el número 138 en forma babilónica lo vamos a escribir de esta manera. Recordemos que la posición 1 era 2 y veamos el espacio que tenemos entre la posición 1 y la posición 0. Eso quiere decir que esta posición la vamos a multiplicar por 1. Recordemos que este número es 18, 18 multiplicado por 1 es 18 y aquí era 2. Multiplicado por 60 me da 120, la suma de eso me da 138. Entonces 138 lo represento de esta manera en el sistema de numeración babilónico. Pero veamos otro ejemplo. En este otro ejemplo me dice, traslada el número 4150 al sistema de numeración babilónico. Al igual que en el caso anterior, vamos a tener que utilizar el método de la división para poder representarlo según la base del sistema babilónico, que es 60. Como dijimos, vamos a tener que hacer divisiones. Por lo tanto, vamos a agarrar el número 4150 y lo vamos a dividir entre 60. Tomamos el primer número, como 4 no es divisible entre 60. Tomamos el segundo, 41 tampoco. Entonces tendríamos que tomar 415 para dividirlo entre 60. Esto me va a dar 6. 6
en este caso multiplicado por 60 me da 360, y hago la resta hacia abajo y eso me va a dar 55. En este caso entonces puedo seguir con la división. ¿Por qué? Porque el cociente bajaba el 0 y me daba 550. Y eso lo puedo dividir entre 60. Por lo tanto, coloco el 9 multiplicado por 60 me da 540 y hago la resta hacia abajo y me da 10. Ese 10 le vamos a llamar P0 o posición 0. Ahora bien, como el cociente de la división es 69, o sea, es un número mayor a 60, puedo seguir con divisiones. Y aquí es un dato importante, siempre que yo pueda seguir con las divisiones, tengo que seguir ya sea 1, 2, 3 o la cantidad de divisiones que sean necesarias para poder representar el número en sistema de numeración babilónico. Entonces voy a dividir 69 entre 60, esto me va a dar 1 y me va a dar como residuo 9. Vamos a recordar entonces que P0 era el 10, P1 era el residuo de la segunda división, y P2 va a ser el cociente de la última división. Si tenemos más divisiones, siempre vamos a tomar los residuos y el último va a ser el cociente de la última división. Entonces vamos a representar estos números que tengo encerrados en círculo en el sistema de numeración babilónico. Entonces P0, veamos que es el 10, por lo tanto sería representado por este símbolo. Ahora el 9 en la posición 1 va a ser representado por 9 simbolitos como estos que aparecen en pantalla. Finalmente, el P2 va a ser representado solamente por uno de estos símbolos, puesto que el número es el 1. Ya una vez teniendo estos símbolos, basta con colocarlos recordando que el sistema de numeración babilónico es posicional. Entonces, como dijimos anteriormente, tenemos que tener cuidado, recordemos que es posicional. Entonces, para representar el número 4150, con los símbolos del sistema de numeración babilónico, lo que vamos a obtener es este que tenemos acá. Y observemos que respetamos o tenemos mucho cuidado con lo que son los espacios entre la posición P2 con la P1 y con la P0. Respetamos esos espacios. Recordemos que esos espacios me van a decir que la P0 lo vamos a multiplicar por 1, la P2 por 60 elevado a la 1, que es 60, y la P2 lo vamos a multiplicar por 60 elevado a la 2. Y a la hora de sumar sus resultados, tenemos como resultado el número de 4150. Así representamos los números de decimales al sistema de numeración babilónico. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemáticas Básicas, le agradecemos la atención brindada.